Doctor Boris Barrios, con el que hablaremos sobre el proceso que llevó adelante el Tribunal Electoral para la inhabilitación del señor Ricardo Martinelli y que algunas personas han cuestionado por su celeridad. Está aquí con nosotros vía virtual. Buenos días, doctor, bienvenido. Lo primero que le pregunto es, ¿considera que el Pleno del Tribunal Electoral actuó apegado a la ley para el trámite de inhabilitación del señor Ricardo Martinelli? Bienvenido. Buenos días a todos, gracias. Debo manifestar en primer lugar que, en efecto, después de los debates que hubo a raíz de los primeros pronunciamientos del Tribunal Electoral, cuando manifestaba que iba a aplicar un proceso administrativo electoral paralelo para validar la sentencia de la Sala Penal de la Corte, era un procedimiento fuera de lugar en materia jurídica, un exabrupto jurídico, dije en su momento, porque no tiene sustento ni constitucional ni legal. Después de eso se manifestó que se iba a hacer un procedimiento rápido, diligente, y se salieron con una resolución temprana manifestando la ejecución de la sentencia dictada confirmada por la Sala Penal de la Corte. El procedimiento aplicado en este sentido hasta aquí es correcto porque se trata de una sentencia jurisdiccional del órgano judicial en pleno ejercicio de sus funciones y que por mandato constitucional declara la inhabilidad constitucional del expresidente Ricardo Martinelli. Ahora, el problema está en que el tribunal ha manifestado que va a permitir, frente a la decisión tomada por el Pleno del Tribunal Electoral, un recurso de revisión. Y es allí donde se vuelve a empantanar el mismo problema, porque es que el procedimiento, el proceso que admite una revisión es precisamente aquel proceso donde hay bilateralidad, donde una parte acusa o presenta una demanda y la otra parte contesta y un imparcial en calidad de juez o tribunal toma una decisión, lo que significa que ese mismo tribunal que toma una decisión puede cambiarla, puede variarla. Allí lo del recurso de reconsideración, yo le pido a usted reconsidere la decisión tomada, pero ese es cuando el tribunal puede variar la decisión. En el caso que nos ocupa, el cuestionamiento que le hago al Tribunal Electoral es que el tribunal no puede variar la decisión. Entonces, ¿para qué abrió las puertas a un recurso de reconsideración? Cuando la Constitución de pleno derecho establece la inhabilidad. Y estamos empantanados ahora en ese hecho de presentar un recurso de reconsideración, entrar a deliberar para los efectos de resolverlo, cuando el tribunal no va a poder cambiar ni va a poder revocar nada de lo decidido al respecto, porque no entra en su competencia cambiar la decisión del órgano judicial. Parto por ese análisis. ¿Cómo se explica entonces, doctor Boris Barrios, ese tema? No, es que no entendemos porque jurídicamente ya la Corte habló, el Tribunal Electoral recibió ese mandato de la Corte. La Corte es el máximo organismo, digamos, legal y jurisprudente en este país. Y estamos todavía, como usted bien lo dice, hablando de reconsideraciones. ¿Reconsideraciones de qué y para qué? ¿Y sobre qué? Es algo que no entiende la ciudadanía y inclusive mucha gente que está analizando la situación política frente a la necesidad operativa que tiene el tribunal de imprimir papeletas y un etcétera de adecuamientos que hay que hacer. Es correcto. Mira, después el efecto, que es la razón del cuestionamiento, porque si hubieran tiempo y no tuviéramos una elección a 60 días, menos ya de 60 días, tal vez, si sumo bien, implica una inestabilidad política, no solo para el partido realizando meta, cuyos electores, cuyos seguidores, cuyos miembros tienen derecho a una definición sobre su candidatura, y que en estos momentos el Tribunal Electoral los mantiene en incertidumbre, sino también para el país en el marco de un proceso electoral. Y lo que se cuestiona al Tribunal Electoral en estos momentos es eso. Encima de haber dilatado tanto la toma de la decisión y haberse forzado, porque si hacemos el análisis, el problema del tribunal es que se equivocó en varias veces. Lo primero fue manifestar que ibas a entablar un proceso administrativo electoral improcedente.
y que después tuvo que recoger cuando la Fiscalía General Electoral en buena decisión dice yo no me voy a prestar para eso, no voy a participar para eso y no vamos a actuar al respecto. Entonces el Tribunal Electoral tuvo que actuar motus propio, dijo después que iba a ser competencia de los jueces administrativos electorales, que tampoco actuaron porque se dieron cuenta que no podían actuar de oficio, porque la ley no les permite actuar de oficio en una situación como esta, no lo prevé de ninguna manera. Y entonces, por último, sí, ejecutan la sentencia de la juez Valoisa Martínez, del juzgado liquidador, confirmado por la sala penal, y dicen, en efecto, invalidamos al señor Ricardo Martinelli para que corra en la papeleta de realizando meta, pero ahora abrimos el compás para una reconsideración, cuando ellos saben que no pueden reconsiderar. El cuestionamiento es ese. Y para explicar un poquito más, como planteas tú a la ciudadanía, ¿por qué no procede el recurso de reconsideración? Reitero el aspecto. El recurso de reconsideración es un recurso previsto en la ley administrativa. Sí, para los efectos de cuando el funcionario administrativo resuelve un caso presentado a su competencia, pero en el marco de un proceso. ¿Qué es un proceso? Demanda, contestación, traslado, notificaciones, decisión por un imparcial, que es el juez. Frente a eso, el juzgador tiene el conocimiento y la competencia para resolver el fondo del dilema y del conflicto. En este caso, el Tribunal Electoral no tiene la competencia para resolver el fondo del dilema de la inhabilitación que ha sido dictada por la Corte Suprema de Justicia en una de sus salas, ratificada. Entonces, frente a ese escenario es que le decimos a la opinión pública, hay un error por parte del Tribunal Electoral de dilatar más aún la decisión y la ejecutoriedad de la sentencia, abriendo una puerta que nunca debió haber abierto, porque mantiene en dilación la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia y que el tribunal solo tenía que ejecutar. Señor Barrios, le saluda Einar Valdés. Mi pregunta es la siguiente. Vimos a un equipo legal del expresidente pronunciarse y decir que esta situación debía resolverse en dos instancias. Primero, a través de los juzgados electorales y luego pasar al pleno del Tribunal Electoral. ¿Qué piensa de esta posición que tiene la defensa del expresidente Ricardo Martinelli? Creo que es el primer comentario que hice y amplío el concepto. Era un procedimiento totalmente aberrante. No se puede montar un proceso administrativo paralelo para validar una sentencia de una sala penal de la Corte Suprema de Justicia, porque hay dos jurisdicciones distintas. La ley electoral, el Código Electoral solo establece al Tribunal Electoral la competencia para interpretar y aplicar la ley electoral. Y en materia de inhabilitación por sentencias que vengan del órgano judicial, se establece entonces el artículo 180 de la Constitución, que dice que toda persona condenada por delito doloso con pena privativa o con pena de más de 5 años o más está inhabilitada para el ejercicio de los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Frente a este escenario, queda el Tribunal Electoral fuera de competencia. No puede montar un proceso administrativo electoral para validar una sentencia de un órgano judicial que con su competencia dictó una decisión. Yo puedo entender la posición de la defensa del señor Martinelli. Es posible que si yo estuviera en la defensa del señor Martinelli, esa fuera mi argumento de defensa, porque no tendría otro. Y decir que en efecto lo que dijo el Tribunal Electoral en un momento que después tuvo que recoger porque evidentemente se había equivocado, pero no puedo compartir científicamente, en estricta legalidad, en estricta constitucionalidad de competencias, la versión de que debió haberse llevado a un proceso de doble instancia que iba a resultar al final inconstitucional. ¿Qué iba a pasar allí? Mi estimado, es que al momento en que se montara ese proceso, se iba a demandar la inconstitucionalidad, además de la dilación que posiblemente no iba a resolver el problema de antes del 5 de mayo. Y ahí tenía el Tribunal Electoral un problema por el cual tuvo que recoger. Es que ese proceso lo iba a llevar más allá del 5 de mayo, porque si yo monto un proceso administrativo electoral en la jurisdicción electoral, con la actuación de un fiscal administrativo electoral, ante un juez electoral que tiene que correrse el traslado a la defensa de Martinelli, que va a presentar todos los recursos habidos, una decisión de primera instancia,
con derecho a apelación ante el Tribunal Electoral para que el tiempo que va a demorar el Tribunal Electoral en definir entonces en segunda instancia y después de esa instancia, al haberse abierto la puerta, le correspondía a la defensa de Martinelli irse en inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia. Eso es aberrante. Eso no está previsto en la Constitución, porque la Constitución lo que dice en el 180 es que la persona que es sentenciada por delito doloso con 5 años o más queda inhabilitada para correr. No hay más nada que decir al respecto y el Tribunal Electoral no puede inventarse procedimientos. Por relación al aspirante ya virtual candidato presidencial del RM, el vicepresidente José Raúl Mulino, hay sectores que dicen que debió ser inhabilitado ya que no corrió en las elecciones primarias y había presión para dejar esa candidatura vacía. Además, hay señalamientos sobre la necesidad que tendría esta candidatura de tener un vicepresidente y que eso tendría que llevarse a consulta con el propio partido. ¿Cómo ve usted esos señalamientos? Mira, Depul, gracias porque me permites aclarar algunos aspectos. Yo he leído las opiniones incluso de algunos colegas. Quiero pensar que no tienen el conocimiento y la experticia en materia electoral. Y pueden, aunque no soy el dueño de la verdad y puedo estar equivocado también, pero la experiencia, y la explico de la siguiente manera, es que el partido RM no tenía que ir a primaria para designar el vicepresidente, ni siquiera primaria, porque el electorado del RM, la ley le faculta a tomar la decisión de no ir a primaria para tomar sus decisiones. Y muchos de los partidos pequeños no fueron a primaria, porque la ley le facultaba tomar las decisiones por vía de junta directiva. Recordemos que en el caso de RM, las designaciones se hicieron por vía de organizaciones internas del colectivo y no por primaria. Y recordemos, para hacer memoria y entender el procedimiento, es que se designó primero por organismos internos previstos en los estatutos del partido y reconocidos por la ley electoral a la señora de Martinelli, a la cual se le cuestionó por el hecho de ser la esposa del señor Martinelli y caer en unas incompatibilidades constitucionales, por lo que después cambiaron y entonces designaron por autoridades internas del partido y dentro del término que el Código Electoral establece al señor Mulino. Por eso él no tenía que ir a primaria para ser designado, porque estos partidos pequeños hicieron la excepción de no ir a primaria por los gastos en que ellos incurrían y la ley electoral se los permite y hacer las designaciones por las autoridades internas de los partidos. Y eso fue lo que se hizo en el caso del señor Mulino. La designación de Mulino es correcta, es en base a los estatutos del partido realizando meta y es en base a la ley electoral porque se hizo dentro del término y eso había un término previsto que era anterior al final de septiembre, hasta donde entiendo, para los efectos de que fuera lícito y que fuera legal. No, la candidatura del señor Mulino no tiene vicios de inconstitucionalidad ni legalidad y de ese punto de vista tampoco de impugnación de su candidatura porque se hizo dentro del estándar del estatuto del partido y de los estándares de la ley electoral al respecto. Muy bien. Que hayan otros calificativos y otros elementos que podamos hacer referencia, buenos o malos, sobre la persona, es muy diferente a los aspectos de legalidad sobre la candidatura. Boris Barrios, abogado jurisconsulto, experto en los temas de los procesos que se llevan a cabo en el Tribunal Electoral, le agradecemos mucho sus luces acerca de estos temas que le llaman la atención al público y al electorado. Muchas gracias.